Amados hermanos, en esta ocasión deseo hablarles desde lo más profundo de mi corazón, reconociendo la incertidumbre que cada uno de ustedes puede estar viviendo en estos momentos. Tal vez te has sentido exhausto, lleno de preocupaciones y temores, dudando si Dios realmente está en control de las circunstancias que te rodean. Quiero decirte con plena convicción que aunque tus ojos no lo vean y tu entendimiento no pueda abarcarlo, nuestro Dios sigue siendo soberano. Él continúa moviéndose en medio de tu desesperanza y obrando en tu favor en las áreas que menos imaginas. Me han llegado testimonios de muchos que se sienten estancados, sin avance en sus vidas. Algunos perdieron su empleo de manera inesperada, otros salieron de su país en busca de mejores oportunidades y se toparon con un contexto más difícil de lo que jamás imaginaron. Otros luchan en soledad, intentando sostener a su familia en medio de una crisis económica o emocional. Quizás seas un padre que no logra suplir las necesidades financieras del hogar y cada entrevista de trabajo parece terminar en un portazo en la cara. Quizá te identificas con la madre que, día y noche, llora por la sanidad de un hijo que batalla con una enfermedad grave. O a lo mejor tu situación involucra fracturas familiares, un matrimonio que se desmorona, la ausencia de un ser querido, hijos que han tomado decisiones equivocadas y ahora sientes impotencia al verlos sufrir las consecuencias. Quiero decirte que no estás solo. Comprendo tu dolor, tu cansancio y la frustración de sentir que las respuestas no llegan en el tiempo que anhelas. Pero en medio de esa lucha, recordemos algo esencial. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este texto nos recuerda que Dios conoce tu historia, tu presente y tu futuro. Y no solo los conoce, sino que su plan es bueno. Puede que en este momento te resulte difícil creerlo, porque a tu alrededor parece reinar el caos. Pero la palabra de Dios se mantiene firme. El Señor no es hombre para mentir. Sus promesas trascienden nuestras emociones y circunstancias. Este es un buen momento para detenernos y reflexionar. ¿Acaso no hemos visto muchas veces, a lo largo de la historia bíblica y también en testimonios actuales, cómo el Señor transforma los momentos más oscuros en fuentes de bendición y aprendizaje? Piensa en aquellos días en que, sin darte cuenta, lo que parecía una catástrofe fue en realidad la puerta a algo mayor. Tal vez cuando perdiste un empleo, pensaste que tu vida profesional llegaba a su fin, pero poco después encontraste una oportunidad mejor que jamás habrías considerado de no haber ocurrido ese despido. En casos de migración, muchos salen de su país cargando tristeza por dejar atrás familia y tradiciones, pero un tiempo después se dan cuenta de que Dios tenía un propósito específico en ese lugar al que llegaron, quizás conectándolos con personas nuevas, abriéndoles puertas de crecimiento espiritual o enseñándoles a depender totalmente de Él. Todo esto solo se hace claro al mirar hacia atrás, cuando el tiempo y la gracia divina nos permiten comprender que no hubo un solo paso que fuese en vano. Aún así, comprendo que hay temporadas en las que sentirse agradecido y confiado es un verdadero desafío. El silencio divino puede resultar abrumador, especialmente si llevamos años clamando sin ver respuestas tangibles. Muchos me han dicho: Dr. Charles, entiendo que Dios es bueno, pero ¿dónde está esa bondad cuando mi familia está separada y no veo ningún cambio? ¿Cómo puedo creer que Él está en control si me esfuerzo día y noche y nada parece funcionar? A veces, lo que más nos duele no es la situación en sí, sino la aparente inactividad de Dios. Es difícil reconciliar la idea de un Padre amoroso con la experiencia de un prolongado sufrimiento. Pero debemos recordar que nuestra perspectiva humana es limitada.
Dios, en su naturaleza, ve el cuadro completo. Isaías 55, 8, 9 nos dice con claridad: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Este pasaje nos recuerda que hay dimensiones de la voluntad divina que escapan por completo a nuestro entendimiento. Aún así, confiar en su carácter y en su palabra es la base que nos sostiene cuando nada más parece estable. Podemos ver la manera en que Dios obra aún en medio de las vicisitudes más grandes. Él puede usar tus circunstancias actuales, por más penosas que sean, para moldearte, afinar tu carácter y preparar el camino para algo mucho más grande que lo que imaginas. Quizá no se trate de la prosperidad inmediata que anhelas, o de la respuesta que consideras la única solución viable. A veces, Dios tiene planes de formar tu corazón primero, de permitir que lo busques con pasión y entrega total, enseñándote la verdadera dependencia y gratitud. Hasta que no llegamos a un punto de rendición sincera, es difícil ver la clase de milagros que el Señor puede obrar en y a través de nosotros. Uno de los mayores ejemplos que nos ofrece la palabra de Dios sobre cómo el Señor puede valerse de los momentos más duros para cumplir su plan es la historia de José, narrada en el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el 50. Aunque no voy a dar títulos ni separar en secciones, quiero que medites profundamente en esta historia. José era amado por su padre, pero también era envidiado por sus hermanos. Fue vendido como esclavo, trasladado a Egipto, enfrentó acusaciones injustas y terminó en la cárcel. La aparente promesa que tenía en sus sueños se tornó confusa y sombría. Imagínate lo que debió sentir en aquella celda, sin familia, sin derechos, quizá pensando en los recuerdos de su vida pasada. Sin embargo, Dios estaba con él. Dice la Escritura que en cada circunstancia el Señor lo prosperaba, y aunque no se menciona que José comprendiera todo en el instante, el final de su historia revela el plan maravilloso de Dios. Llegó a ser gobernador de Egipto, administrando provisiones que más tarde salvarían a naciones enteras de la hambruna, incluida la familia que lo había vendido. Y él mismo les declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esto es vital para nuestro entendimiento. Los desvíos que enfrentamos no son pérdida de tiempo, sino pasos orquestados en un plan divino. Tal vez tu situación actual te hace sentir que estás dando vueltas sin sentido, que sufriste traiciones o reveses que parecen irreparables. ¿Te has preguntado que quizá el Señor te está posicionando para algo mayor? ¿O que, a través de esa prueba, está formando en ti la fe y la perseverancia necesarias para la siguiente etapa de tu propósito? Todo aquel que ha caminado en la fe por un tiempo puede testificar que, de los momentos más oscuros, han surgido los testimonios más gloriosos. Sin embargo, entiendo que cuando tu vida se detiene y el silencio divino pesa en tu interior, la fe se sacude. Te levantas por la mañana con la esperanza de un cambio, oras, lees la palabra, pero la respuesta no llega en los plazos que consideras razonables. Es ahí cuando nos sentimos como si estuviéramos en una sala de espera infinita, preguntándonos si Dios olvidó nuestro número. No obstante, el Señor no se olvida de sus hijos. Él está preparando cada detalle, aunque nuestros ojos físicos vean un horizonte gris. Así como José tuvo un periodo de cárcel y silencio antes de alcanzar la posición donde pudo cumplir su destino,
Tú también podrías estar viviendo ese intervalo donde Dios te moldea, cuando la vida está en pausa, cuando todo parece un interminable período de incertidumbre. Es fácil que nuestra mente y nuestro corazón nos susurren mentiras. Dios te abandonó. No sirves para nada. Todo esfuerzo es inútil. Precisamente en esos instantes es cuando más necesitamos aferrarnos a lo que la palabra declara, porque es la voz de nuestro Padre amoroso que corrige la desesperanza con la verdad. Aun si sientes que tus oraciones rebotan en el techo, Dios oye cada palabra que pronuncias. Jesús, en los Evangelios, nos recuerda que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Pero también es cierto que el tiempo del Señor no siempre coincide con el nuestro, y eso puede generar un choque en nuestro interior que solo la fe puede sostener. A la vez, es crucial recordar que Dios nunca prometió una vida exenta de dificultades. De hecho, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero nos animó a confiar porque Él ya ha vencido al mundo. Esa promesa se mantiene firme hoy. Es posible que la bendición no llegue empaquetada como esperas, ni en el momento exacto que deseas, pero su soberanía permanece intacta. Piensa en los discípulos que, navegando en la barca, se llenaron de temor cuando las olas y el viento amenazaban con hundirlos. El relato en Marcos 4:35-41 describe una tormenta que sacudía la barca mientras Jesús dormía. Ellos gritaban angustiados, convencidos de que iban a morir. ¿No te importa que perezcamos?, le dijeron a Jesús. Sin embargo, el Señor se levantó, reprendió al viento y calmó el mar. Fue un instante revelador que demostró su poder, pero también debemos notar que no impidió que la tormenta se desatara en primer lugar. Él usó esa situación para revelar a sus discípulos quién era Él y cuán profundamente podían confiar en su Maestro. En nuestra vida, muchas veces anhelamos que Dios evite las tormentas. Queremos que todo sea calmo y predecible, pero a menudo, en la soberanía divina, las tormentas llegan y nos fuerzan a buscarlo con mayor intensidad. Descubrimos que la paz que Dios da no siempre implica la ausencia de dificultades, sino la seguridad de su presencia y cuidado en medio de ellas. Filipenses 4:7 lo expresa de manera perfecta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no se puede explicar con palabras humanas, porque trasciende la lógica. Es una fortaleza interna que viene de saber quién está en el control, incluso cuando no podemos ver la salida. He tenido la bendición de escuchar múltiples historias de hermanos y hermanas que atravesaron desiertos emocionales y financieros solo para descubrir que en esa aparente soledad Dios los estaba transformando. Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de un hombre que emigró a Estados Unidos dejando atrás a su esposa e hijos. Al principio, pensó que todo se solucionaría con un mejor salario, pero la soledad lo consumía. Sin familia, sin amigos cercanos, oraba en las noches y sentía que Dios no respondía. Pasaron meses muy duros, hasta que un día se unió a un grupo de estudio bíblico en la iglesia local. Allí encontró comunidad, aliento y un renovado sentido de propósito. Aunque su economía seguía siendo inestable, el Señor comenzó a abrir puertas de crecimiento y restauración en su vida emocional y espiritual, enseñándole que la verdadera prosperidad empieza con un corazón rendido a Cristo. Este tipo de historias, reales o basadas en vivencias comunes, ilustra que Dios está más interesado en la obra que hace en nuestro interior que en los resultados externos. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Él y a buscarlo con sinceridad, incluso nuestros fracasos se convierten en oportunidades de crecimiento.
Es por ello que Romanos 8:28 reafirma una verdad que jamás debemos olvidar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas en sí mismas, sino que Dios las encamina para nuestro bien último, para forjar en nosotros la imagen de Cristo y prepararnos para los planes que Él ya determinó. Otro ejemplo esclarecedor en la Biblia es la experiencia de Moisés. Cuando huyó de Egipto, se encontró en el desierto cuidando ovejas, lejos de la vida palaciega que un día había conocido. Seguro sentía que todo había terminado para él. ¿Cómo podría servir a Dios en aquel paraje solitario? Pero en Éxodo 3:1-12 vemos que Dios lo encontró precisamente allí, en un matorral que ardía sin consumirse. El desierto, que parecía el final de su historia, fue el lugar donde Dios se le reveló y le dio la misión de liberar a su pueblo. Aquello que pareció la peor circunstancia se transformó en el escenario perfecto para que Moisés aprendiera a depender, a ser humilde y a entender la santidad de Dios. No es casualidad que muchos de nosotros necesitemos pasar por desiertos espirituales y emocionales para que el Señor capture por completo nuestra atención y nos muestre su voluntad. El desierto en sí no es señal de castigo ni de abandono, sino de formación. Por eso, si hoy sientes un vacío, una carencia o la sequía de lo que antes creías que era la bendición de Dios, no te desalientes. Tal vez estás en el lugar exacto donde el Señor quiere hablarte, formarte y comisionarte hacia lo que sigue. Si tu vida ha entrado en esa etapa de silencio, recurre a la Escritura con un corazón abierto. Ella es la voz viva de Dios que penetra al alma y discierne nuestros pensamientos, tal como nos enseña Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y el Salmo 119:105 agrega, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En la Biblia encuentras dirección y luz, aún en los valles más oscuros. Aun si tu mente te grita que no hay salida, la palabra te recuerda una y otra vez las promesas del Señor. En muchas ocasiones, la respuesta divina llega a través de un versículo que cae en tu corazón de forma precisa, o de una predicación que resuena con lo que estás viviendo, o de un consejo sabio que confirma lo que Dios ya te había estado susurrando. Recuerdo una mujer que atravesaba una depresión muy profunda. Se sentía sin valor. Había sido abandonada por su esposo y sus hijos no la respetaban. Ella tuvo un encuentro transformador con el Salmo 23 en un estudio bíblico. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cada palabra fue un bálsamo para su corazón. Comenzó a meditar en ese salmo todos los días y gradualmente experimentó la restauración de su identidad. Aunque no cambiaron de la noche a la mañana las circunstancias externas, su interior se llenó de la certeza de que Dios, su pastor, la guiaba y cuidaba. Esa paz la fortaleció para enfrentar los retos y con el tiempo pudo ver cómo Dios restauró incluso parte de su familia. Otro pasaje que ha iluminado a muchos en momentos de confusión es Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios es más que un simple acto intelectual, es rendirle nuestras ansiedades, temores y planes. Es admitir que no lo sabemos todo y que dependemos de su guía soberana. Cuando lo hacemos, descubrimos que Él va abriendo senda, a veces de maneras que no esperábamos. Sin embargo, debemos enfrentar otra realidad. Hay momentos en que Dios responde con un no o un espera, y eso puede ser tan desafiante como la ausencia de respuesta. El apóstol Pablo
lo experimentó con el famoso aguijón en la carne. Dice 2 Corintios 12:7-10 que él rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara, y la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no solo no removió aquello que incomodaba y posiblemente dolía a Pablo, sino que le reveló una verdad profunda. A veces, nuestras limitaciones y pruebas nos llevan a la dependencia total de la gracia divina. De igual manera, cuando Dios cierra puertas o nos mantiene en espera, suele ser porque está protegiéndonos o preparando algo mejor. Es como el mismo pasaje que ya mencionamos de Romanos 8:28, que nos enseña que todas las cosas, sean aprobaciones o negaciones, pueden obrar para nuestro bien si estamos arraigados en Él. Entiendo que este mensaje puede confrontar nuestra impaciencia y nuestro deseo de tener el control. A nadie le gusta sentirse vulnerable, ni carecer de la certeza de lo que pasará mañana, pero el llamado del Evangelio es a rendir nuestras cargas a Jesucristo. Jesús mismo nos exhorta en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando fijamos nuestra mirada en Él, entregándole el timón de nuestras decisiones y renunciando a la obsesión de manejar cada detalle de nuestra vida, encontramos libertad. Descubrimos que hay un descanso profundo en saber que no tenemos que cargar con la responsabilidad de determinar nuestro futuro. Nuestro papel es obedecer, dar los pasos de fe que Dios nos muestra en su palabra, y confiar en que Él dirige nuestros caminos. Si estás al borde de darte por vencido, pensando que no vale la pena seguir intentándolo, quiero animarte con todo mi ser a que no te rindas ahora. Has llegado demasiado lejos. El Señor no te trajo hasta este punto para abandonarte. Siempre hay un capítulo nuevo por escribirse cuando pones tu historia en las manos de Dios. Efesios 3:20 dice: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros». Te aseguro que el Dios que sostiene el universo está interesado en tu vida, en cada aspecto de tu corazón, y puede hacer algo que supere tus expectativas humanas, aunque tal vez no sea lo que habías imaginado. En momentos de desesperación, regresa a las promesas de la Escritura. Ora con la confianza de que Dios oye tu clamor. Rodéate de personas de fe que te animen, que te recuerden que tu historia no ha terminado. No subestimes el poder de la comunidad cristiana. A través de hermanos y hermanas, el Señor puede traer consuelo, consejo y acompañamiento genuino en tus pruebas. Muchas veces, los testimonios de otros que han pasado por situaciones similares a las nuestras nos ayudan a ver que el Dios que obró en ellos sigue siendo el mismo para nosotros. También deseo recalcar la importancia de no cerrarte a la obra del Espíritu Santo en tu vida. En medio de la adversidad, el Espíritu puede revelarte áreas de tu carácter que necesitan ser transformadas, heridas que requieren sanidad y sueños que es preciso alinear con la voluntad de Dios. No tengas miedo de someterte a esa obra interna. A largo plazo descubrirás que, más que cambiar tus circunstancias, el Señor estaba interesado en cambiarte a ti. Cuando nos rendimos a ese proceso, somos formados en el crisol de la prueba y salimos con una fe más genuina, con un amor más profundo y con una claridad de propósito mayor. Quizá te preguntes, ¿por qué Dios permite que pase tanto tiempo sin contestar mi plegaria? No tengo la respuesta exacta para cada caso, pero puedo decirte que en ese lapso Dios está trabajando. A veces la espera es la respuesta. A veces el silencio es la forma en que el Señor nos obliga a salir de nuestra autosuficiencia y a aprender a depender completamente de Él. He visto matrimonios que, después de años de crisis, logran la reconciliación en el momento más inesperado,
cuando parecía que todo estaba perdido. También he conocido a jóvenes que, tras rogar por un sueño que no se cumplió, experimentaron un cambio radical de rumbo y descubrieron su verdadera vocación sirviendo al Señor en un ministerio que jamás se les habría ocurrido antes. Si hoy tu corazón está abatido, te invito a levantar tus ojos al cielo y recordar que tu ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El mismo Dios que diseñó las galaxias y conoce cada estrella por su nombre, es quien cuida de ti. Cuesta trabajo creer esto cuando el panorama es adverso, pero la fe no consiste en ver, sino en confiar en el carácter de Dios. Él no es un dictador, lejano ni un relojero indiferente. Es un Padre amoroso que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. No te rindas. Si has de llorar, llora en la presencia de aquel que puede consolarte. Si has de sentirte confundido, presenta esa confusión delante de Él, porque Dios no se asusta de nuestras dudas ni de nuestras emociones. Él es nuestro refugio, nuestro escudo y el ancla que mantiene firme el barco de nuestra vida cuando los vientos de la adversidad soplan con furia. Cada puerta que se cierra puede ser la forma divina de conducirnos hacia la puerta correcta. Cada dificultad que resistes puede estar forjando en ti la perseverancia que se requiere para la próxima temporada. Tal como un atleta debe entrenar arduamente, enfrentar lesiones y disciplinar su cuerpo para alcanzar la meta, así también tú y yo, en nuestro caminar espiritual, tenemos que atravesar procesos donde el desierto se vuelve el lugar de preparación. En ese proceso no estamos solos, Dios camina con nosotros. En este punto, podría animarte a que realices un ejercicio de fe. Mira atrás, recuerda aquellos momentos donde parecía imposible avanzar y, sin embargo, de alguna forma, saliste adelante. ¿Quién estuvo ahí sosteniéndote? ¿Quién abrió las puertas que necesitabas? ¿Quién proveía en los momentos de mayor angustia? Si has caminado con el Señor por un tiempo, sin duda podrás identificar su mano operando en tu historia personal. Y si recién empiezas en este camino de fe, te animo a que busques testimonios de personas que han vivido lo que tú estás viviendo y verás que el Dios de la Biblia sigue actuando con poder. Finalmente, abraza la esperanza de que tus mejores días están en las manos de Dios. Tal vez no serán días sin problemas, pero sí días donde su paz y su dirección te llevarán de la mano. Como dijo Jesús a los discípulos en medio del mar embravecido, también te lo dice a ti hoy. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Que esas palabras penetren en tu espíritu. No dejes que el temor, la duda o el cansancio espiritual te roben lo que Dios quiere hacer contigo. Todavía hay mucho por delante. Planes que superan tu imaginación, anhelos más grandes que los que has expresado en oración. Tal vez la respuesta de Dios sea diferente de lo que esperas, pero al final comprenderás que su plan es más alto, más amplio y más perfecto. Desde lo profundo de mi corazón, te recuerdo que Dios te está formando en el desierto. Él no te ha abandonado y no lo hará. Si decide cerrar una puerta, es porque hay otra, y si te mantiene en espera, es porque su tiempo es perfecto. No te rindas ahora. Sigue clamando, orando, leyendo la palabra, rodeándote de personas que te alienten en la fe. Y cuando llegue el momento oportuno, verás la mano de Dios obrar de una manera que glorificará su nombre y llenará tu corazón de gozo y gratitud. Siembras hoy en lágrimas, pero cosecharás mañana con cantos de alegría. No sé cuántas semanas, meses o años llevas esperando. No conozco la magnitud de tu petición, ni el tamaño de tu herida, pero sí sé a quién perteneces y quién te llamó. Sé que el Señor es fiel a sus promesas y, en su fidelidad, jamás te va a abandonar.
El propósito por el que fuiste creado no se cancela por las adversidades. Al contrario, puede refinarse y fortalecerse en medio de ellas. Recuerda que José se convirtió en un instrumento de salvación para muchos. Moisés fue transformado de príncipe fugitivo a líder de un pueblo, y Pablo, a pesar de su aguijón, siguió predicando y escribiendo cartas que hasta el día de hoy nos bendicen. De igual manera, Dios quiere obrar en tu vida, si tan solo le permites tomar el control. La invitación final que te hago es que sueltes tus cargas, que reconozcas tu impotencia para controlar las variables de la existencia y deposites toda tu confianza en aquel que te creó. Si debes pedir perdón, hazlo. Si necesitas reconciliarte con alguien, toma la iniciativa. Si es preciso realinear tus hábitos y prioridades, hazlo de la mano del Espíritu Santo. Que tu corazón quede libre de resentimientos y listo para recibir las nuevas oportunidades que el Señor traerá. Y no dejes de pedirle a diario que su voluntad se cumpla en tu vida, porque su plan es infinitamente mejor que cualquier proyecto que podamos trazar por nuestra cuenta. Espero que estas palabras siembren aliento, determinación y esperanza en tu interior. Aférrate a la verdad de que Dios jamás llega tarde, jamás se olvida de su pueblo y jamás desperdicia nuestras lágrimas. Si te encuentras en ese desierto, ten la seguridad de que también es el lugar donde el Señor habla a tu corazón y te prepara para una nueva temporada. Confía, sigue adelante, no te rindas. Dios está obrando, y cuando salgas de este tiempo, tu fe será más fuerte y tu testimonio más poderoso. Todo para la gloria de aquel que merece la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.